Ayer le escuchábamos a Gabriela Cerruti y decía al final que la oposición busca de qué agarrarse para generar un escándalo. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo entienden de esa manera? Estamos con el senador provincial de Juntos por el Cambio, Andrés de Leo, que nos ha venido a visitar aquí. Bueno, senador, un gusto recibirlo. Y es un poco así, digamos, la oposición está intentando agarrar algo para hacer un escándalo. ¿Cómo leen ustedes esta frase polémica y todo lo que se ha generado después? La realidad es que si la oposición quisiera agarrarse, no tiene manos para agarrar la cantidad de escándalos que este gobierno viene generando. Nosotros, frente a este hecho puntual, bueno, varios hechos puntuales, pero las declaraciones del presidente son el corolario de una situación verdaderamente peligrosa para la Argentina, porque hay un gobierno con una vicepresidenta que está siendo enjuiciada por gestión anterior, y hay que decir hoy que hay prácticamente un reconocimiento tácito del gobierno que durante los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina hubo una corrupción sistematizada con la obra pública, porque hoy lo que se discute no es eso, sino que la corrupción existió solamente si tenemos o vemos si las responsabilidades llegan a la expresidenta y actual vicepresidenta. En segundo lugar, una amenaza velada sobre la justicia. Y los dichos del presidente son de extrema gravedad. Primero, habla sobre un caso en el cual él, hace no muchos años, 2015 concretamente, opinaba que nadie creía, y entre ellos él, que Nisman se había suicidado, sino que había un asesinato. La misma expresidenta y en su momento dijo que ella no creía, que estaba convencida que Nisman había asesinado. Y además, la única causa abierta que hay sobre la muerte de Nisman es justamente una carátula con investigación de asesinato y una acusación muy fuerte, por ejemplo, de Lagomarsino como partícipe necesario de un asesinato, dejando el arma, y donde la acusación va sobre este sentido. Es decir, que además se miente. Se miente porque lo que quiere dejarse es impune una situación. Y después lo más grave es que frente a una denuncia y una investigación y una acusación fiscal que ha llevado la Fiscalía con los fiscales Luciani y Mola, que el presidente de la Nación, nada más ni nada menos que la máxima autoridad de la Argentina, primero asevere algo que no le compete a él, sino que le compete a la justicia. La situación de, o sea, el esclarecimiento todavía no esclarecido del caso Nisman. Y segundo, diciendo, no queremos que le pase lo mismo. Bueno, la verdad que yo quiero creer que al fiscal Luciani, por más coraje que tiene, esto le ha generado algún nivel de preocupación, porque claramente parece una amenaza velada. Como yo decía, el presidente se tendría que ocupar y preocupar de que no haya un, entre comillas, asistente que le vaya a dejar un arma al fiscal. Ahora, Juntos por el Cambio ha presentado directamente un pedido de juicio político. Por lo menos los diputados de Juntos por el Cambio hicieron esa presentación oficial de ir por un juicio político a Alberto Fernández. ¿Esto es así? Sí, es así porque, a ver, independientemente de que va a ser muy difícil que esto prospere, Claro, porque, no tienen porque la evidentemente, cantidad de votos claro, necesarios para poder exactamente, avanzar, ¿no? lo que sí están las causales claramente, ¿por qué? Porque el presidente ha avanzado sobre uno de los poderes, o ha intentado avanzar sobre uno de los poderes. Claramente le cabe las responsabilidades. Habrá que ver también si no le cabe alguna responsabilidad penal, si esto implicó una instigación o amenaza velada, pero lo que sí nadie duda de que hay una enorme irresponsabilidad política. Y la sensación que uno tiene, y que tenemos varios, y que es una preocupación, es que el gobierno, frente a un avance de la justicia muy marcado sobre hechos de corrupción que ya tácitamente el mismo gobierno está reconociendo. Hubo hechos de corrupción, pero la presidenta en aquel entonces no tenía responsabilidad, apela a la amenaza con que va a haber quilombo, con que se va a armar lío en la calle, con determinadas situaciones. Es decir, está amenazando con la paz social. El gobierno que debe velar por la paz social, el ministro de Seguridad que debe velar por la paz social, que debe velar por la seguridad justamente de los jueces y de los fiscales, usando su cargo
digamos, en una situación que verdaderamente es muy peligrosa. Ahora, de Leo, hay denuncias cruzadas, acusaciones cruzadas, ¿no? Desde Cristina Fernández de Kirchner también hacia empresarios más ligados al macrismo. También ustedes notan que hay allí un ataque directo a ver, lo que fue la gestión de ustedes. a ver, entonces ya está, a ver, vamos por partes. Ella está reconociendo que hubo corrupción en su gobierno con José López. José López y Julio De Vido, que estuvieron los 12 años de gobierno, pero que no hay que olvidarse que vienen con esa, digamos, que es un equipo que viene de la gobernación de Santa Cruz. Son prácticamente 20 años de un esquema que fue denunciado, recuerdo, entre otras personas, una de las primeras fue Elisa Carrió. Es decir, la vicepresidenta está diciendo, hubo hechos de corrupción, pero corresponde a todos. Si ella tiene y tenía esa información, ¿por qué no hizo la denuncia correspondiente? Si ella sabía que había estos hechos de corrupción en su gobierno, ¿por qué no los apartó y los denunció? 8 años tuvo. Y ella, fíjense, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cambió muchos ministros. Cambió la ministra de Salud, cambió el jefe de gabinete, cambió el ministro de Economía. ¿Cuál fue el único ministerio que no se cambió? El Ministerio de Infraestructura, en el cual estaba a cargo de Julio De Vido y José López. Algunos leen todo el discurso que hizo Cristina Fernández de Kirchner como una especie de incluso lanzamiento de campaña pensando en el año que viene. ¿Ustedes lo asocian también de esa manera? ¿Ven el escenario de esa forma o no piensan en lo que son las candidaturas del 2023? No es que uno no piense. A ver, a mí no me gusta mentirle a la gente de que quienes están en dirigencia política no están pensando en estas cosas. Pero la realidad es que en todas estas entrevistas que uno está teniendo, estamos hablando de estos temas y nos estamos corriendo de los enormes problemas que tiene la Argentina y que tienen los argentinos, que es el problema económico, que la inflación está por las nubes, que estamos que estamos hoy con un impasse económico, de una crisis económica que en cualquier momento se puede desatar, que hay cada vez más gente en la pobreza. Todas estas cuestiones me parece que también le sirven al gobierno para distraer un poco la atención. Y obviamente uno tiene la responsabilidad de advertirlo, porque si por primera vez en muchos años la justicia se anima a avanzar en causas de corrupción y parte de la política no sale a respaldar esto, bueno, también es dejar indefensa a esos sectores de la justicia que se animan, pero también es dejar indefensa a la sociedad. Y después creo también que nosotros tenemos que poner claramente un mensaje que queremos que le vaya bien a la Argentina, pero nosotros representamos algo totalmente distinto a lo que representan Cristina Kirchner, Sergio Massa, La Cámpora y Alberto Fernández. ¿Por qué digo esto? Porque hay que romper con un modelo que ha fracasado en la Argentina, que es el roba pero hace. Cuando se instaló el roba pero hace y que de alguna manera generó una especie de convalidación de determinados hechos de corrupción, estaba esta idea de que los gobiernos eran buenos. Bueno, desde entonces, ¿qué le ha pasado a la Argentina? Ha sido una catástrofe. Hemos multiplicado la pobreza, hemos hecho caer la educación. Estamos hablando del país que era líder en Latinoamérica en materia económica y uno de los países más importantes del mundo. Líder en materia de educación, líder en materia de salud. Bueno, hoy está absolutamente devastada toda esta situación. Es decir, que el roba no es roba pero hace. Evidentemente la contracara de la corrupción es una escuela que no se hizo, una ruta que no se hizo, Claramente. y bueno, lo que estamos viviendo. Y todo tiene relación, ¿no? Un poco la corrupción es hoy tal vez el tema que está sobre el tapete, pero eso también tiene que ver con la situación económica, con lo que pasa en la calle, ¿no? Está todo conectado, todo es parte de lo mismo, más allá de que el principal problema tiene que ver con el bolsillo, está todo de alguna manera hilvanado, si se quiere, ¿no? El mes pasado hubo una inflación de 6%. No recuerdo, casi 7%. Sí. Bueno, yo le pregunto a cualquier televidente si efectivamente cree que en el mes de julio su costo de vida aumentó solamente el 7%. Cuando iba al supermercado, que me digan que aumentó algo que valía 100 pesos, pasó a valer 107. Lo que valía 100 pasó a valer 120, 130, 140 pesos. Es imposible pensar que en la Argentina la inflación del día a día fue del 7%. Y esto es lo que tenemos que empezar a discutir. Pero bueno, también esto hay que atravesarlo, hay situaciones verdaderamente difíciles, la sociedad está convulsionada. Ustedes hoy estaban mostrando
un festejo por un triunfo de fútbol en Bahía Blanca termina con agresiones, con violencia, con gente baleada. No, a ver, pudo haber muerto. Sí, pudo ser una Yo tragedia veía aún mayor, padres con bebitas y bebitos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y bueno, me parece que estas son las cosas también que creo que tenemos que decirle a la sociedad para empezar a generar paz social. Y la paz social es un nuevo contrato social en la Argentina. La Argentina necesita un nuevo contrato que es el contrato moral. Y esto me parece que es el desafío que tiene, no un partido político o un frente político, es el desafío que tiene toda la Argentina. Senador Del Leo, muchas gracias por haber venido hasta aquí, bueno, por ayudarnos también a entender un poco este escenario que está absolutamente convulsionado desde lo político y lo social. Muchísimas gracias. Gracias.